En este vídeo voy a explicar la dinámica seguida en el siguiente taller que hemos hecho de problemas llamado Mamutmáticas, porque está ambientado en la prehistoria. Entonces, aquí, en un primer lugar, le decía a un alumno, iba utilizando esta herramienta, ¿vale? En el que ahí tenemos todos los nombres del alumnado, entonces yo voy sacando un palo y así me garantizo que todos participen. Entonces, en primer lugar, saco uno para la lectura del título y del problema. La siguiente pregunta es, ¿de qué va el problema? ¿Qué historia nos está contando el problema? Entonces, para eso, nuevamente saco otro palo. Pues que unos cavernícolas que están dibujando en las cuevas y han dibujado animales, por ejemplo. Si el alumno o alumna que le haya tocado decir de qué va el problema no lo recuerda, pues le decimos que lo volvemos a leer, ¿no? Que pues al principio, muchas veces cuando leemos un problema, para poder resolverlo tenemos que leerlo nuevamente. Luego el siguiente paso, pues sacamos de nuevo otro palo, era la persona que tenía que subrayar, bueno, decirnos, volver a leernos la pregunta. ¿Qué nos está preguntando el problema? Pues ¿cuántos animales han dibujado? Entonces todos vamos a subrayar la pregunta. ¿Cuántos animales han dibujado? De nuevo sacaba otro palo y le preguntaba a esa persona si la pregunta es que, bueno, le pedía que leyera la pregunta y que nos dijera entonces la regleta blanca en qué se iba a convertir. Si la pregunta es ¿cuántos animales han dibujado? La regleta blanca, ¿qué sería? ¿Sería coche? ¿Sería lanzas? ¿Sería huesos? ¿Qué sería? Pues animales. Animales que dibujan en la cueva, animales dibujados. Pues entonces aquí dibujamos un animal. Esa sería la regleta 1. De nuevo, pues otro palo para que me dijeran qué es lo que poníamos en esta parte. Pues 6. Y también esa persona me tenía que decir qué es lo que eran estos 6, qué es lo que son, pues ciervos. De esta manera también practicamos la ortografía, la C, la V y otra vez de nuevo otro palito para que así se fomente la participación de todo el alumnado a lo largo del taller y que además estén atentos porque saben que en cualquier momento pues, tienen que responder a una de las preguntas, ¿no? Entonces pues aquí tenemos 7 mamuts. Si la pregunta es ¿cuántos animales han dibujado en total? Tenemos que unir las partes aquí arriba y nos ayudamos de la regleta ayudante, que es la regleta naranja, y lo que nos falta. De nuevo sacamos otro palo para ver quién es el siguiente en decirnos qué operación es la que hacemos aquí arriba. Cuando unimos una parte y otra parte, sabíamos que una parte eran los ciervos, otra los mamuts, esto hacemos hincapié en que esto es una parte y este es el todo. Entonces cuando unimos las dos partes, aquí tenemos ya todos los animales dibujados. ¿Cuál sería la operación y el resultado para responder a la pregunta ¿cuántos animales han dibujado? Pues 6 más 7 es igual a 10 más 2, que es 12. De esta manera hemos trabajado la identificación de la unidad, la identificación de la pregunta, de los datos y la operación con su resultado. Ahora le pedimos que borre muy bien esta línea que hemos hecho para poder utilizar este forro con otros grupos. De la misma manera que hemos hecho este problema, procedemos a hacer estos dos y aquí es en el que se introduce la resta. Y de nuevo vamos siguiendo los mismos pasos que hemos hecho en los anteriores. Un alumno lee, otro nos comenta qué historia nos está contando el problema, otro identifica la pregunta, otro los datos. Bueno, en primer lugar también nos hemos saltado la unidad. Entonces sería, uno lee el problema, otro nos cuenta de qué va la historia, otro lee la pregunta, otro y puede identificar la unidad, la regleta 1, otro pues sería la identificación de las partes y otro pues la operación y el resultado, ¿no?
Entonces, en este caso, muy probablemente, como hemos hecho ya varios problemas de sumar las partes, pues pueden que hagan lo siguiente. Pues tenemos una parte, conocemos una parte y la otra parte lo que se ha comido, ¿no? 4 bisontes, uno que se ha comido. Entonces, pues le planteamos que si ya sabemos las dos partes, aquí arriba pues es donde se unimos las dos partes. Este es el todo y estas sus partes. Entonces, pues nos sale que les queda 5 bisontes. Si es así correcto o no correcto, qué piensan ellos, si hay que sumar, si hay que restar. Entonces, pues, bueno, entre todos llegamos a la conclusión de que si tiene 4 y si ha comido uno le quedarán menos, entonces pues vamos a restar. Y entonces ya nosotros en esto sí que le guiamos más porque es la primera vez que realizamos una resta utilizando este diagrama de partes todo. Entonces le decimos que como aquí arriba poníamos el todo, pues vamos a poner todos los bisontes que ha cazado. 4 bisontes. Y aquí tenemos una parte que es lo que se ha comido. Esto es lo que se ha comido y lo que nos pregunta es la otra parte, la de cuánto les queda. Entonces les preguntamos cómo podemos sacar de aquí, si aquí tenemos 4 bisontes, cómo podemos sacar uno para comérnoslo. Pues entonces, probablemente algunos caigan. Ponemos aquí 3 y 1 y entonces ya pues puedo, aquí tenemos los 4 bisontes, uno que se ha comido y esto es lo que queda. ¿Vale? Entonces lo que queda es 3. Esto es lo que queda. Entonces, ¿aquí hemos sumado o hemos restado? Pues esta operación es restar. A 4, que tenemos 4, le he quitado 1 y me ha quedado 3. Pues entonces ponemos aquí 4 menos 1 es igual a 3. Aquí tenemos todos los bisontes, aquí hemos puesto lo que se ha comido y aquí lo que queda, que es lo que nos preguntaba la pregunta, ¿cuántos bisontes les quedan? Así que ya hemos resuelto el problema. De la misma forma procedemos con el siguiente problema. Los pasos que ya os he dicho anteriormente utilizando los palitos para que de esta forma pues a lo largo de todas estas preguntas al final participarán todos. Entonces tenemos esto, el cavernícola ha construido 6 ruedas de piedra y se les han partido 2 ruedas, ¿no? Entonces podemos hacer la siguiente pregunta, ¿ahora tendrá más o menos ruedas que estén bien? La pregunta de ¿cuántas ruedas están bien? ¿Tendrá más ruedas o menos ruedas que están bien? Si se les ha partido 2. Pues menos. Entonces, de todas las que teníamos, tendremos que añadir o quitar una parte. Pues sí, teníamos 6 ruedas. De estas ruedas, ¿cuántas tenemos que quitar? Pues 2. ¿Qué ha pasado con esas ruedas? Pues se les han partido. Y entonces nos preguntan cuántas están bien. Esa es la pregunta. Entonces, de todas las ruedas que tenía, hay que quitar una parte, que es la que se han partido. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que quitar 2. Entonces aquí tenemos que conseguir un 2 para poder quitarlo. Ahora ya podemos quitar el 2. Estas son todas las ruedas que había construido y se las han roto 2. ¿Cuántas les quedan? ¿Cuántas están bien? Pues estas son las que están bien. Entonces, como del todo sabíamos una parte y había que encontrar otra parte, en este caso lo que hay que hacer es restar. Teníamos el todo era 6. Menos una parte que la que se han partido y lo que nos ha quedado es 4.